Vino a Madrid desde Pontevedra buscando nuevos horizontes en su trayectoria profesional. A pesar de que se preparó para ser profesor, ha mirado a la didáctica y a la pedagogía desde un ángulo diferente, desde fuera de las clases. Ha estado elaborando proyectos educativos y docentes desde la editorial McGraw-Hill y ha vivido desde ese punto de vista los cambios en la educación en los últimos 17 años. Ha experimentado el paso del texto puro y duro a la inclusión del trabajo colaborativo, de las nuevas tecnologías y de la realidad aumentada. Su trabajo está al otro lado de la clase, preocupándose por las necesidades de los alumnos y profesores en un mundo tan cambiante en el que es muy difícil conciliar los intereses de los dos bandos. Entre unos profesores que a veces se adaptan lentamente a los cambios y unos alumnos que disfrutan de los artilugios tecnológicos desde muy pequeños sin saber qué sentido tienen en sus desarrollos personales, podríamos decir, parafraseando a la copla, que nos preguntamos muchas veces cómo se puede querer a estos dos mundos a la vez y no estar loco. Nuestro invitado de hoy tiene muy claro que el futuro del negocio editorial de textos escolares, el producto material, el libro, tiene que ir acompañado de una serie de servicios que quizá acabarán otorgando más valor al propio producto que el propio libro. Hoy tenemos el placer de charlar con nosotros al Program Manager de McGraw-Hill, Pablo Regueiro. Educahistoria. Laboratorio de didáctica de la historia. Bienvenidos a Educahistoria en una de las conversaciones que tenemos online. Y hoy tenemos a Pablo Regueiro, un Program Manager de la editorial McGraw-Hill, en la que trabaja desde hace un montón de años y que saludamos efusivamente. Buenos días, Pablo. Hola, buenos días, José Luis. Nada, encantado Mira, de estar contigo. Pablo Regueiro es una persona que fue estudiante de historia en la Universidad de Santiago de Compostela en el 2002. O sea, entonces tenían más pelo, ¿verdad, Un Pablo? poquito más, un poquito Un más. poquito más. Y menos canas, Pero y menos canas. justo a acabar la carrera te trasladas a Madrid, ¿no? Sí, 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 me Eh, vengo a Madrid y a la y aventura. sí, un poco a la aventura. Yo creo que finalicé la carrera. Yo tenía claro que no quería hacer ninguna oposición, porque bueno, mis compañeros pues vas hablando y tal. Y entonces me vine a Madrid. La ventaja que tenía es que tenía ya dos hermanos en Madrid, que me dijeron, oye, vente para aquí y tal. Y aquí pues empecé a buscar un poco el inicio de mi trayectoria profesional. Sí, porque tú tienes el antiguo CAP, o sea Sí. que no habías descartado dedicarte a la enseñanza. No, no lo había descartado, hombre, siempre es bueno tener ahí la opción abierta, ¿no? Yo creo, y nunca está descartado. Pero sí, siempre me interesó mucho el mundo de la cultura, el mundo de las publicaciones, y eso tenía un poco ese interés, ¿no? Pero bueno, venía un poco con la idea de orientarme hacia ahí, pero claro, cuando llegas nuevo a una ciudad, pues como Madrid, pues bueno, siempre dices, bueno, ¿cómo me irá? ¿No? Siempre tienes un poco esa duda. La verdad es que tenía la ventaja de que tenía soporte de que tenía hermanos, ¿no? Aquí en Madrid ya y bueno, pues siempre te ayudan, ¿no? Al O inicio. sea, un plato de comida tenías Sí, para, sí, para por lo empezar, ¿no? menos algunas lentejas me podía tomar. Sí, llega Claro. el Y momento rápidamente, de... al poco tiempo ya entraste en contacto con la editorial que trabajas ahora, con McGraw-Hill, una editorial importante, Sí, sobre todo en Iberoamérica y en Estados Unidos, quizá todavía más importante que en España, ¿no? sí, sí. ¿Cómo fue ese primer inicio? ¿Fue duro? Bueno, la verdad es que yo arranqué un poco colaborando pues como freelance, pues con algunas empresas de prensa, también pues como autor, elaborando algunos tipos de materiales vinculados con historia, con mi disciplina. Y ahí a través de ese último trabajo, como autor en un grupo de colaboración para elaborar pues unos manuales de historia, pues contacté bueno, me formé, hice el máster de edición
y a través de ahí pues ya entré en contacto con Magrau Gil. El inicio duro, ¿no? La verdad es que pues, joder, cuando se te abre una oportunidad de trabajar con una empresa como Magrau Gil, pues bueno, la verdad es que pues, bueno, es muy motivador, ¿no? Y allí me encontré en un muy buen ambiente y la verdad es que te das cuenta luego también que este oficio de la edición, ¿no? Por así decirlo, pues es algo que al final pues con la práctica he ido aprendiendo, ¿no? Al final es como un oficio que tienes que ir aprendiendo y la verdad es que Magrau Gil me dio la oportunidad todos estos años de aprender el oficio y, bueno, y tal y como está la cosa, con tanto dinamismo y tantos cambios y tanta innovación, pues de seguir aprendiendo, evidentemente. Hombre, el mundo de la edición es difícil porque, porque a diferencia de otras empresas, y los profesores somos diferentes en este sentido, eh, al final de curso siempre tienes la nota. Es Claro, decir, que tú puedes hacer un libro con la mayor intensidad, con el mayor cariño, con la mayor rigurosidad, y luego lo que cuenta es si se vende o no se vende. En el fondo sois un poco como los entrenadores de fútbol. Si entra la sí, pelota o no entra la pelota. Da igual sí, que hayas preparado bien el equipo, que sí. hayas... ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se lleva... que esto en clase nos pasa muchas veces, ¿no? Es decir, que tú generas una actividad pensando que va a ser la leche, pues los Sí, niños no le hacen ni caso, ¿no? O sea, sí, ¿cómo sí. se lleva eso de generar un proyecto que a veces, hombre, los triunfos se digieren rápido, ¿no? Pero y bien. Sí, Pero, sí, ¿y sí. cuando llevas un proyecto que lo has hecho con mucho cariño y que luego no tiene las ventas que esperabas? Bueno, yo creo que mira, la satisfacción de culminar un proyecto no te la quita nadie. O sea, luego pase lo que pase después, ¿no? Y al final, pues bueno, es un trabajo de equipo donde trabajas con mucha gente, le pones mucho esfuerzo. Y oye, yo me acuerdo la primera vez que aparece tu nombre junto al resto del equipo en unos créditos. Y, pues yo ese libro pues todavía lo conservo y es una cosa que te hace mucha ilusión. Entonces, cualquier proyecto que cierras siempre es muy ilusionante independientemente del resultado. Luego, evidentemente, pues a lo largo de tantos años, pues hay cosas que te salen mejor o peor, o que tienen el resultado, como tú dices, José Luis, de mejor resultado o no. Pero yo creo que al final, por hablar de cuando te va un poco mal, ¿no? En el sentido de que no es la venta esperada, no es el feedback, porque a veces también, o sea, realmente, pues como editor dices, oye, pues qué feedback ha tenido, ¿no? Si el feedback no es bueno, al final, pues bueno, más allá de que te quedas un poco así, yo creo que es un punto de aprendizaje, ¿no? Al final yo he aprendido más de las cosas que me han salido mal y del feedback, oye, pues esto hay que hacerlo de otra forma y al final pues hay que tomárselo así, un poco como impulso para mejorar, básicamente. Bueno, porque este país es un país lleno de cuñados. Es decir, yo creo que en la edición especialmente, siempre hay gurús en las editoriales, en las universidades, que dicen las cosas van por aquí. Y claro, la dificultad yo creo es, digamos, saber elegir entre por dónde te dicen los gurús que van las cosas y por dónde te dice el cliente que van las cosas. Porque muchas veces el Ya, cliente suele ser mucho más inmovilista de lo que toca, pero los gurús a veces son demasiado innovadores. Entonces buscar sí, ese sí, sí, sí. camino medio debe ser difícil, ¿no? Hombre, es complicado, pero yo creo que la clave pues la estás diciendo tú, ¿no? Al final, y es una cosa que yo y bueno, la gente con la que trabajo pues tratamos de incorporar, que es el incorporar al cliente, ¿no? Incorporar al profesor, a los usuarios finales, profesor y alumno, intentar incorporarlos al proceso de definición de los proyectos. Es la forma de acertar. Sea más inmovilista o no, al final también hay que tener en cuenta que más allá de las tendencias, yo creo que tienes que desarrollar proyectos que den la solución en el momento actual, ¿no? Y entonces hay que ajustarse un poco a las necesidades presentes de los usuarios y la forma es yo creo que pues, contando con ellos y entrevistándote con ellos, viendo un poco su opinión, sus necesidades e intentando acertar, escuchando mucho lo que te dicen, ¿no? Oye, ¿cómo han cambiado los libros de texto en estos últimos años en donde tú has estado, digamos, elaborando proyectos? Porque ya digo, el primer cambio importante en España fue la incorporación de imágenes en los libros de texto y de temáticas diferentes, pero en estos últimos 15 años, ¿cuáles han sido los cambios más Bueno, yo significativos? Yo creo, bueno, yo llevo 17 años más o menos trabajando en el mundo de las publicaciones
Yo cuando entré, pues el portfolio de productos era básicamente pues un catálogo de manuales, ¿no? De libros, por así decirlo. Y la verdad es que yo creo que la mayor innovación un poco es toda la incorporación de guiños a metodologías nuevas, más allá de lo que es el formato en sí, ¿no? Que ha variado mucho, ¿no? En cuanto a presencia, en cuanto a que son más visuales, la incorporación de muchas más imágenes, el trabajo con infografías a la hora de explicar eh, pues conceptos complicados, ¿no? Un poco combinar mucho mejor lo que es dejar un poco de expresarlo muy en texto, texto, texto y combinar mucho la parte visual. Eso es una cosa que ha ido evolucionando mucho y que se hacen cosas, bueno, yo he visto proyectos de compañeros míos y gente que trabaja en otras editoriales que son espectaculares en ese sentido y yo creo que al final también es la incorporación de, de guiños, actividades y propuestas relacionadas con, con metodologías diferentes, ¿no? Como el trabajo en ¿Y equipo, trabajo cómo? cooperativo, trabajo con imágenes, trabajo con fuentes. Sobre todo en la parte de actividades yo creo que es... yo cuando entré muchas veces yo recuerdo un autor que decía, no, no, te paso la teoría y luego te junto las actividades. Al final te das cuenta que en un manual no solo el desarrollo teórico, luego cómo se combina con toda la parte práctica es fundamental para el éxito y yo creo que ahí Bueno, es yo donde creo está que la parte a más nivel de atractiva, ¿no? producto, a nivel de producto, eh, yo desde mi punto de vista veo un cambio fundamental y es que mm, esto pasa en todas las artes gráficas en general y especialmente lo que va en imprenta. Antes había los generadores de textos y los generadores de libros. Y ahora no se puede concebir, creo yo, un libro sin entenderlo como un producto total. Es decir, que cuando yo escribo el texto, tengo que pensar que lleva una imagen. Y además tengo que pensar que va esta imagen en concreto y no otra, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un cambio importante. Y bueno, y los problemas que tenemos profesores y tienen las editoriales, de por ejemplo, esos temarios tan largos, nuestros alumnos que no leen nada, que solo quieren mirar y no leen nada, que yo no digo que sea ni bueno ni malo, es, ¿vale? Y entonces, a la hora de trabajar tenemos que tenerlo en cuenta. Esos temarios demasiado largos, ¿cómo lo lleváis? Porque claro, la editorial tiene la obligación de poner todos los temas, ¿no? Bueno, pues es complicado. Yo creo que también es incluso un debate que ahora mismo está, bueno, ya he asistido a ponencias un poco ahora con respecto a la nueva ley que va a publicar recientemente, o sea, próximamente, próximos currículos. Pero el tema de la inmensidad curricular, ¿no? De tantos temas por asignatura que hay que tocar, pues bueno, es un tema que se está tratando. Sí, es complicado. Al final tú tienes que ser curricular en el sentido de que tienes que incluir todos los objetivos, todos los contenidos que se desarrollan en el currículum. Al final, pues bueno, tienes que tratar de elaborar estructuras de, de proyecto en las que encajen bien un poco con la temporalización adecuada, con el peso de los contenidos. Hay que saber identificar bien cuál es el peso que se le da a los contenidos por parte de los profesores mayoritariamente. Y ahí es muy importante también el feedback de los profesores y profesoras a donde quieres llegar, ¿no? A los que les quieres dar la solución. El hecho de identificar más o menos pues, a lo largo del promedio de clases que tiene, pues más o menos qué secuencia, qué Sí, pero temporalización no tienes dedica. la sensación de que has elaborado una enciclopedia que luego se consulta en un 30 o en un 40% solo. Bueno, nosotros al final, siguiendo un poco lo que te comentaba, intentamos identificar más o menos qué peso hay que dar a los contenidos, siempre con el feedback de nuestros profesores que colaboran con nosotros, los autores, un poco para saber exactamente hasta dónde tenemos que llegar. Y de alguna forma es una forma de intentar llegar a hacer pues manuales abordables o proyectos. Vamos a hablar de proyectos, porque como tú decías ya es más un proyecto. Proyectos que sean abordables y que se pueda impartir eh, todo el temario pues de una forma adecuada, siempre respetando y teniendo muy en cuenta la temporalización y los pesos que le quiere dar la mayoría de profesores a los temas, ¿no? Es la única forma que yo creo que hemos encontrado, porque evidentemente los temarios son muy extensos, son muy extensos. Es una problemática. Y en este sentido, creo que, bueno, las editoriales eran productoras de libros, exactamente igual que muchas otras empresas, pero la parte de servicio
ha ido aumentando, aumentando, aumentando a lo largo del tiempo. No sé qué te parece a ti. Yo creo que ahora casi Totalmente. es más importante el servicio, ¿no? Que el producto solo. Porque si no tienes... Desde luego, ¿no? Al final ahí yo creo que es muy importante, es muy clave. Mira, por ejemplo, ahora durante la pandemia, ¿no? Que ha sido un momento muy crítico. Yo recuerdo los primeros meses de pandemia cuando se cerraron las aulas, los alumnos y los profesores se tuvieron que ir a sus casas, ¿no? Ahí, en esa primera fase, que era un sálvese quien pueda, realmente, tú hablas con profesores y dices, oye, yo, lo único, mi preocupación era cómo puedo continuar mi clase desde casa, con mis alumnos desde casa. Pues yo te puedo decir que el 120% de nuestro tiempo era servicio al profesor. O sea, realmente intentamos correr para poner a disposición todos los contenidos a través de nuestras plataformas, ver las dudas, ver un poco si necesitaban apoyo. Eso fue un 100% de servicio. O sea, ahí realmente la relación con los profesores no era realmente de promoción, como puede pensar cualquiera, no decir una empresa que no, no, realmente fuimos conscientes, no solo nosotros, yo creo que muchas editoriales, fuimos conscientes de la necesidad de que el profesor y los alumnos necesitaban ayuda y las primeras medidas, mira, yo creo que prácticamente todas las editoriales, la primera medida fue dejar en abierto los contenidos en las plataformas, estar muy en contacto con el profesor para, para intentar pues, darle soporte. Y en ese sentido, pues sí, el servicio es fundamental. Más allá en una situación normal, te estoy contando algo que es un poco una situación un poco crítica, ¿no? Pero en una situación normal, evidentemente, pues además de lo que es el producto, la capa de servicio es muy, muy importante. Los servicios de plataforma, nosotros estamos ofreciendo servicios de plataforma, servicios de Sí. formación, eh, En aparte formación de, exactamente, ¿qué les proponéis? Hazme una lista de los servicios así que utilizáis con los profesores. bueno, nosotros ahora mismo, sobre todo, bueno, para centros y profesores, yo creo sobre todo, pues eso, los servicios de plataforma, en el sentido que tenga a disposición la posibilidad de contratar plataformas con nosotros, servicios de aplicaciones que pueden también contratar, como puede ser, por ejemplo, Alex, que es una aplicación de trabajo adaptativo con matemáticas, que también pues, es un producto, pero realmente es, una, es, una, es un software, ¿no? Educativo, ¿no? Bueno, forma parte del proyecto de McGraw Hill. Y luego también pues, servicios de formación. Nosotros ahora con la pandemia, por ejemplo, pues, y esto al hilo de peticiones que nos hacían, oye, pues joder, tenemos muchos profesores que están dando clase online, ¿cómo les podemos ayudar? Hicimos un curso de gestión de la tutorización online, por ejemplo, o gestión de la clase online, un curso de 20 horitas, un videocurso, pues que intentamos dar servicio de formación a los profesores, también con el tema de COVID. Oye, ¿cómo seguimos los protocolos COVID? Bueno, pues intentamos también hacer algunos cursos de COVID. O sea, te pongo así algunos ejemplos de píldoras de formación que también desarrollamos, o incluso webinars de cómo utilizar algunas cosas o cómo trabajar con algunos conceptos. Y eso es un poco lo que estamos haciendo un poco con servicio con nuestros profesores. Pero bueno, Bueno, yo, hay que explorar más opciones, porque yo creo que, por ejemplo, en el ámbito de la formación, a mayores de la formación que las administraciones dan a los profesores habitualmente, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos un punto, el sector editorial tiene un punto importante ahí de apoyo. bueno, digamos, los problemas que tienen los centros de formación del profesorado, incluso las universidades, es que a veces son poco ágiles en la formación del profesorado, ¿no? Y que muchas veces están más condicionados por conseguir las horas y los puntos para los trienios que no porque estén realmente... Esto le pasa mucho a las empresas también, ¿eh? El otro día conversábamos con un grupo que se dedica a hacer, digamos, gamificación en empresas, en cursillos para el aprendizaje de... Las empresas tienen que hacer Claro, actualizaciones pero claro, los trabajadores van a los cursillos como al matadero, ¿no? A decir, mira, voy a perder 3 tardes que me han quitado, que encima tengo el trabajo pendiente, que no puedo hacerlo, ya. y si no Hombre, lo yo creo que haces, sí. Yo creo que el problema, o sea, el profesor tiene uno de los problemas que tienen los profesores y profesoras son la falta de tiempo, ¿no? O sea, están realmente desbordados ahora mismo. Bueno, yo siempre bueno,
yo siempre, con los profesores este tema, no siempre van faltos de tiempo, ¿no? Con todo. Bueno, porque yo siempre, mira, hay una figura que a mí siempre me hace mucha gracia que deberíamos recuperar en la enseñanza, que era el cronometrador. O sea, antiguamente en las fábricas, para saber si se le pagaba una prima extra al trabajador o no, había un señor que estaba con el cronómetro y decía, en una hora hay que hacer 100 piezas, o 20 o 80, calculaba con el tiempo. Entonces, si en lugar de 100 hace más de 100, pues te paga una prima extra. Claro, Bueno, yo creo que los profesores tendríamos que tener un cronometrador, porque claro, te dice, tienes que hacer una evaluación del proyecto y tienes 30 alumnos y tienes que evaluar 5 variables en cada clase. Claro, tú piensas, 30 alumnos, a 1 minuto y medio por alumno, pues la clase es solo evaluar. claro, Es decir, si no se le va echando ahí leña al trabajo, sin tener en cuenta que esos son minutos y minutos y minutos. ¿Y qué pasa? Que al final las faenas no se pueden hacer correctamente. O acabas diciendo, bueno, un 5 de las 5. sí, bueno, yo creo que volviendo a esto, yo creo que tienen poco tiempo. Los profesores y las profesoras tienen poco tiempo, están muy desbordados con tareas como lo que son las evaluaciones, el trabajo con actividades, la programación, la corrección de... O sea, nos hacen unas listas de cosas que le ocupan mucho tiempo, entonces al final aquí hay una cuestión con la formación, es que y los alumnos se van a tener que acostumbrar a esto. Todo esto que tiene que ver con el aprender va vinculado a que en el mundo que vivimos esto de me estudio algo en el año X y luego ya no estudio más, esto se ha acabado, ¿no? O sea, tú tienes que estar reciclándote, informándote, formándote constantemente. Los profesores, y bueno, y antes eran por los médicos que iban a estos congresos de formación o tal, pero es que ahora mismo en cualquier profesión, e incluyo la enseñanza, es necesario pues que la administración o quien sea les dé tiempo a los profesores para poder mantener su formación en nuevas metodologías, en lo No, que y sea. que la sociedad del futuro, yo creo que, excepto algunas profesiones como es el caso de medicina, que necesitan un título específico que si no, no puedes ejercer, en muchas profesiones tú llegas a una empresa y tú dices que eres diseñador multimedia, que tienes un título de una universidad y te dicen, bueno, bueno, pero haz algo. Claro, O sea, tienes claro, que claro. demostrar Mm. lo que sabes hacer, ¿no? El título, Sí, si acaso es un filtro para decir, en lugar de hacerle entrevista a 300 personas, le hago entrevistas a 50, ¿no? claro, Pero sí, luego, sí, sí. Yo creo que ahí está la piedra angular un poco del cambio, ¿no? Y por dónde puede ir el futuro de todo esto, y que es muy lógico desde el punto de vista de cómo funcionará el mundo, ¿no? Y que es un mundo muy cambiante, donde pues se suceden innovaciones constantemente. Al final, cuando hablamos de que la enseñanza está más centrada en el alumno, es que al final el alumno tiene que tener sus herramientas para aprender por sí mismo de alguna forma, ser consciente de lo que ya sabe, poder aplicarlo a situaciones reales. Y al final, ser bueno, consciente de lo que no sabe, ser consciente de lo que no buscarse la sabe, vida para encontrar lo que no sabe. claro. Y al final, un sistema, que esto es una opinión mía personal, ¿no? Un sistema que está muy enfocado en el resultado y en la nota, historia tradicionalmente, tiene que empezar a basarse, bueno, la nota siempre es importante, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final también tiene que entrar en un punto donde el proceso, ¿no? El proceso de lo que se está haciendo y cómo se está aplicando, eh, pues tiene un valor en sí mismo. O sea, la evaluación del proceso, que el alumno sea consciente del proceso que sigue para que pueda replicarlo, para que pueda continuar resolviendo problemas y aprendiendo. Esto que hablábamos antes, ¿no? De aprender de los errores. O sea, hay una serie de dinámicas que se tienen que incorporar y que eso es lo que va a convertir que la dinámica de trabajo en el aula sea distinta y eso es lo que está empujando para que los productos o proyectos editoriales evolucionen hacia esto que estás comentando tú, que ya no es un manual de una teoría con unas actividades y una evaluación final, sino que ya es un proceso totalmente distinto y nosotros como productores de contenido pues tenemos que estar ahí, ¿no? En No, esas sobre todo nuevas las dinámicas técnicas de aprendizaje por proyectos, que también, es por ejemplo. resolver un problema, no responder un examen. Efectivamente, Digamos, las técnicas de escape room, de breakout, de todas estas, que totalmente. todas son motivación para resolver problemas de una manera u otra. Mira, con la irrupción de las nuevas tecnologías en la enseñanza, aparecen tres maneras de aprender que yo creo que me gustaría que nos las aclararas porque eh, la gente no las diferencia. El e-learning, o sea, el aprendizaje electrónico, el
blended learning, es decir, el aprendizaje tradicional con algunas cosas, digamos, multimedia, y el mobile learning, que es el campo más abierto que tenemos ahora, que es el aprendizaje con dispositivos pequeños y que pueden adaptarse en todos los sitios, ¿no? ¿Cómo crees que las editoriales estáis trabajando en estos tres ámbitos? Yo creo que mucha gente se ha pensado que aparte del blended learning no hay nada más. Porque el Bueno, e-learning es concebir todo para aprender online, ¿no? pues nada, con respecto a, pues a esto que me comentas, ¿no? Yo creo que al final pues la evolución un poco desde el proyecto tradicional ha sido más evidentemente hacia proyectos más blended. El blended ya no solo entendido como un libro enriquecido con recursos, sino que es quizá pues un proyecto, lo que hablamos antes, ¿no? De esa dimensión de proyecto, donde además de un manual al uso, pues el alumno y el profesor pues tienen de alguna forma acceso a otro tipo de materiales a través de las plataformas del proyecto o de las zonas de recursos, y de alguna forma esos recursos tampoco están no es un listado, meramente un listado de recursos, sino que están vinculados de alguna forma dentro del proyecto, o sea, hay vinculación entre ellos, y de alguna forma es un proyecto que tiene un itinerario o una propuesta de itinerario que esos elementos se vinculan entre sí. O sea, que yo creo que el Blended ha evolucionado un poco hacia ahí. O sea, ha pasado de ser el manual típico con recursos, ha pasado a ser más a una propuesta global de proyecto donde se combina el trabajo con el manual, pero también con otros recursos y otras actividades. Y luego a partir de ahí, pues claro, esto que comentas del mobile learning, pues por ejemplo, al final es que entra un poco, si es una rama que yo creo que ya tiene un impacto, en el sentido que al final el consumo a través de otros dispositivos, la necesidad de acceder al contenido desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo, pues yo creo que es algo bueno, que ya está aquí y que va a evolucionar, y de alguna forma hemos visto que sí que hay capacidad, eso que mucha gente decía, oye, yo nunca me haré un cuestionario, yo nunca me leeré un artículo en el móvil, que eso lo llegaba incluso hasta decir yo en algún momento dado, o sea, cómo hay gente que puede, pues claro, yo me veo ahora mismo consultando información, realizando tareas con el móvil, al final, evidentemente, con los móviles que tenemos ahora, pues es un Yo dispositivo tengo alumnos que totalmente, toman apuntes en el móvil, ¿eh? totalmente, o Que sea toman que apuntes con los dos efectivamente, deditos ahí en el móvil. ahora mismo con los dispositivos que hay y los que habrá, pues me imagino que es una opción sobre todo del aprender y el estudiar con micropíldoras, ¿no? Micropíldoras muy accesibles, que tú No, y tienes sobre todo ahí. que tanto el e-learning como el mobile learning, hay una cosa que creo que tiene una ventaja diferencial y es, digamos, exponencial, que es que la cuestión espacio-tiempo se destruye, en el sentido que yo antes, si quería hacer una segunda carrera universitaria, tenía que ir después de trabajar y perder una hora de coche hasta la facultad, pagarme la gasolina, pagarme el desplazamiento, otra hora de coche a la vuelta o media hora de coche es igual, o transporte público es lo mismo. Y ahora puedo hacerlo el sábado, tomado en la cama, mientras... Eso por una parte, es decir, que eso permite que si tú tienes interés, puedas acceder a muchos más contenidos que, digamos, la infraestructura así de eso de espacio-tiempo te impide. Y por otra parte, por ejemplo, he visto cosas de seguridad en el trabajo que se hacen con realidad virtual que serían imposibles de hacer en realidad. Es decir, Totalmente. poner a un señor simulando que está trabajando en un tejado y que si no guarda las cuestiones de seguridad que tiene que mandar, se cae del tejado, eso no lo podrías hacer en la realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, o ver qué pasaría en una cocina si no ponen bien las bombonas de aceite y se les pone fuego. No, tendrías que quemar a una persona para que viera eso. Y eso con realidad virtual se puede hacer. Y eso es un campo que permite además, desde el punto de vista comercial, yo creo, una cantidad de oferta brutal. O sea, Sí, no, es evidentemente. muy parecido a lo que está pasando con las redes sociales, por ejemplo con Twitch, ¿no? Es que hoy en día tiene un canal de televisión privado cualquier tío que tenga un tema del que tenga que hablar de algo. O sea, los criadores de cochinilla negra en Burgos, si quieren, pueden reunirse todos los de España Sí, sí, sí. y verse, cosa que antes era una estructura brutal, ¿no? Entonces Sí, yo creo sí, sí, sí. que ahí tenemos mucho, Sí, sí, mucho sí. camino. Y luego sobre todo que entronca con dos cosas, yo creo, o sea, entronca con otras cosas que hemos estado hablando ahora, como es
el poder acceder al contenido en cualquier momento, en cualquier lugar, con esa estructura, yo creo que fomenta el aprendizaje a lo largo de la vida, en el sentido que la gente tiene la oportunidad de tener ese itinerario, esa forma de consumo de cursos, y luego, de alguna forma, también favorece que gente que igual, por ejemplo, en formación profesional tiene mucha salida, ¿no? En el sentido que al final es gente que igual trabaja, que tiene que combinar el trabajo con la, con la formación. Entonces, este tipo de enseñanza, ¿no? A través de estas estructuras, ¿no? De estos dispositivos, o la enseñanza pura online, yo creo que favorece que los alumnos puedan conseguir ese objetivo, ¿no? De aprendizaje a lo largo de la vida. Y luego también a los centros educativos. Yo qué sé, nosotros tenemos programas de formación pura en distancia, en formación profesional, y tenemos centros que a través de programas online han conseguido engrosar muchísimo su red de alumnos, en el sentido que al final tienen alumnos, han podido pasar de ser una escuela local a ser una escuela global que tiene alumnos de todos los sitios, ¿no? O sea, es que Bueno, es que yo es una creo forma que también para los centros de ampliar su oferta y de ganar más alumnos, ¿no? Que también, pues yo creo que es interesante para ellos, ¿no? yo creo que se va a primar más la calidad que la cantidad, porque si tú ofreces un curso online, el señor que te da la clase tiene que habérsela preparado bien. Que Mm. muchas veces en los cursos normales pues se hacen clases repetitivas, pero como aquello va a quedar grabado y que va a quedar fijo. Bueno, Pablo, te voy a poner en contacto con el junior del canal, que es Marcus Wolf, que te va a hacer algunas preguntillas más. Vale, perfecto. Hola, buenas, Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué Mira, tal? escuchando vuestra entrevista, he visto como una conversación entre dos mundos, ¿no? Entre toda la historia de cómo ha sido la elaboración de libros de texto en el pasado y cómo entronca en cómo se hace hoy, con los grandes cambios de los que comentabais. Una de mis preguntas que me gustaría hacerte es, ¿cómo ves la figura del editor de libros de texto hoy en día? Es decir, porque ha cambiado mucho la concepción. Hablabais de materiales, hablabais de proyectos, hablabais de blended learning y de muchas cosas. ¿Cómo ves tú el papel del editor hoy en día? Pues bueno, yo creo que el papel del editor hoy en día es muy diferente al que teníamos cuando yo inicié mi carrera profesional, y yo creo que la evolución natural es al final pues una persona que tenga mucho conocimiento de didáctica, o sea, y didáctica con nuevos medios de nuevas tecnologías y nuevos medios de trabajo, y también pues evolucionar hacia un gestor de proyecto que sepa de alguna manera coordinar la producción de contenidos y de propuestas en múltiples formatos, audiovisuales, multimedia, que conozca un poco el funcionamiento de las plataformas y que tenga conocimientos tecnológicos. Yo creo que son esos ejes, ¿no? Gestor de proyectos, conocimiento de didáctica y del mercado, cómo funciona y de necesidades del profesor, y conocimientos en tecnología. Yo creo que son los tres ejes que, que nos tenemos que procurar aprender, ¿no? Seguir aprendiendo, y cualquier persona que quiera desarrollarse como editor, pues tiene que avanzar por ahí, pero bueno, es muy motivador. Yo creo que ahora mismo el trabajo de editor, por así decirlo, creo que está en un momento muy bonito. Bueno, Pablo, otra de las preguntas que tengo es, tú trabajas para McGraw-Hill Education en España, ¿no? Entonces, vuestra matriz en Estados Unidos es una editorial gigantesca que tiene muchísima experiencia en la innovación educativa. Eh, ese know-how de la empresa matriz os sirve de fuente de inspiración para aplicar aquí nuevos proyectos y nuevas técnicas en relación a la educación. Ah, bueno, sí, por supuesto. España, Marogil España está dentro del grupo internacional, y la verdad es que la dirección internacional fomenta mucho el hecho de que haya contacto con buenas prácticas o nuevas experiencias de productos que funcionan en otros países. Y bueno, por ejemplo, un caso que estamos ahora mismo en desarrollo es Alex, que es una herramienta de aprendizaje adaptativo para matemáticas, en los niveles de ESO y bachillerato.
y estamos ahora trabajando para intentar incorporarlo al mercado aquí en España, pero es una iniciativa que viene del ámbito internacional. O sea que en ese sentido, pues bueno, es una ventaja. Claro, supongo que antes escuchando la conversación que teníais, también hablabais, ¿no? Recalcabais la problemática de la falta de tiempo del profesor, ¿no? A la hora de evaluar a todos sus alumnos y hacer lo que se supone que son sus funciones, ¿no? ¿No crees que quizá esas herramientas que son muy útiles para al menos atajar en parte ese problema y que el tiempo en clase o el tiempo lectivo sea realmente útil y que todas aquellas funciones que hoy en día ya es posible técnicamente, como automatizar o buscar sistemas de organización mucho mejor, pues que con todo esto no se avance hacia eso? Hombre, yo creo que sí que son ventajas. Mira, los problemas de los profesores los alumnos no están motivados, tienen falta de tiempo, tienen muchas dificultades para monitorizar el avance de sus alumnos, saber por dónde van, dónde tienen dificultades. Este tipo de herramientas, como otras en las que el alumno puede elaborar una parte de autoaprendizaje, por así decirlo, enfrentarse a los propios contenidos él solo, pues la verdad es que facilita al profesor el crear como grupos metas, saber por dónde va el alumno, dónde tiene los fallos, dónde van las dificultades. Puedo utilizarlo también para hacer como una clase invertida, ¿no? Por así decirlo. Es decir, oye, pone al alumno a practicar en la plataforma pues, con los conocimientos de geometría y luego quizá enfoca la clase de geometría ya resolviendo dudas o planteando ejemplos. Bueno, la verdad es que pensamos que la tecnología en general yo creo que puede favorecer a este tipo de productos a resolver esos grandes problemas que tiene el profesor en el aula, ¿no? Que son, ya os comento, y esto nos lo dicen ellos, la falta de tiempo, los problemas para monitorizar al alumno y luego también la motivación. Los alumnos están muy desmotivados. Este tipo de herramientas yo creo que favorecen es un poco una especie de gamificación. Entonces, Muy bien. otra de las cosas de las que me gustaría hablar es de la realidad aumentada y la inteligencia artificial como dos de los temas que más se están desarrollando últimamente a la hora de nuevos métodos educativos. Por ejemplo, con la realidad aumentada, ¿cuál es tu experiencia en tu campo? O sea, ¿cómo se lleva eso a la educación? Bueno, la verdad es que ahora mismo es relativamente sencillo llevar elementos de realidad aumentada, ¿no? Lo que hace unos años pues era algo como más novedoso, ahora yo creo que es mucho más sencillo llevarlo. Yo creo que al final todo aquello que tenga que ver con disciplinas, ¿no? O objetivos de aprendizaje donde tengas que trabajar espacios o elementos o estructuras de piezas, el hacer visible algo real, el que el alumno pueda reconocer ese conocimiento, esos contenidos en lo que es la pieza real o el entorno real. Imagínate una domus romana, ¿no? El que podrías con realidad aumentada, no es lo mismo que explicarlo de alguna forma, pues con un texto o una imagen, el poder de alguna forma visitarla, aunque sea en realidad aumentada, o incluso en realidad virtual. Mira, nosotros hicimos una experiencia piloto, al final no desarrollamos ningún producto, pero bueno, es algo que lo hicimos con realidad virtual, una experiencia inmersiva con el sistema solar, por ejemplo, donde hicimos una tarea cooperativa asociada, donde el alumno, pues uno de los alumnos era el explorador, el que llevaba las gafas, y luego había una serie de retos que había que resolver, y era a través de la exploración del sistema solar con un escenario de realidad virtual, y joder, te das cuenta que al final pues el nivel de adquisición de conocimientos es mucho más alto, la motivación es más alta, y aunque la realidad virtual es algo que todavía o sea, requiere mucha inversión, por así decirlo, todavía está un poco lejos. La realidad aumentada yo creo que está mucho más cerca y yo creo que sí que es útil, ¿no? Para, para transmitir ayudar, ¿no? Al final la tecnología siempre es una herramienta, ¿no? Es una herramienta en la que apoyarse, y yo creo que es una herramienta que facilita la comprensión de ese tipo de contenidos, ¿no? De objetivos. Muy bien, Pablo. Y ahora ya para terminar, a todos nuestros invitados en nuestras entrevistas le proponemos que en su minuto final nos explique un poco lo que quiera. En este caso entiendo en relación al futuro de la educación y al futuro del mundo de las editoriales como empresas que facilitan esos materiales educativos
Un poco cuál es tu visión, ¿vale? En un minuto. El minuto final. Sí. Pues bueno, la verdad es que han cambiado mucho las cosas y bueno, van a seguir cambiando. Yo espero que para mejor. La verdad es que hay muchos retos a resolver todavía. Ya los hemos enumerado pues, durante la conversación. Y yo creo que el papel de las editoriales es intentar resolver esos problemas, ¿no? De motivación del alumno, de dar al profesor realmente herramientas que le ayuden a gestionar mejor una dinámica de trabajo con los alumnos pues que cada vez es más diversa y más compleja, en el sentido que el acceso a la información ya no es solo el profesor se convierte en un moderador de un poco de una dinámica de aprendizaje donde el alumno cada vez tiene que tener un papel central en su propio aprendizaje y el profesor tiene que estar ahí acompañando y dándole las skills, las herramientas y dándole un poco los contenidos que permitan al alumno desarrollar sus competencias y unas competencias que tienen que favorecer que, bueno, que sean granitos de arena pues, para que ese alumno que va a ser un futuro profesional pues sepa desarrollarse profesionalmente pues en un futuro muy cambiante donde hay que estar acostumbrados a ser flexibles, a encajar las innovaciones y también un futuro social que tiene muchos retos, ¿no? Ahí están los objetivos de desarrollo sostenible, pues tienen retos de sostenibilidad, de igualdad, de justicia, o sea, hay un montón de retos donde el alumno tiene que de alguna forma participar y es que son retos muy altos para profesores y profesoras y también para los alumnos, para los padres, que cada vez vamos a estar más involucrados en la educación de nuestros hijos y yo creo que las editoriales ese es el rol que tenemos que jugar. Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia.